Mire lo importante que acaba de decir el presidente López Obrador. Ante una pregunta, un planteamiento más bien de nuestro compañero corresponsal y periodista independiente Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, este planteamiento que le hace Lord Molécula al presidente sobre las declaraciones de Loret de Mola, estas son desde hace un par de semanas, después de que hiciera esta comparecencia en el caso Israel Vallarta. Una comparecencia que según el mismo Israel Vallarta, según esta grabación que obtuvimos gracias a su vocero y abogado, tuvo una serie de irregularidades, de preferencias, de privilegios para ese pseudoperiodista, al señor Lord Montajes, como se le conoce en las redes sociales y como se le conocerá históricamente a Carlos Loret de Mola, en esa comparecencia en la que después el pseudoperiodista asegura que pues no se había dado cuenta de que era un montaje, que cometió un error periodístico, dice. No, mire, yo le voy a decir, no cometió un error periodístico porque periodista no es. Pero bueno, él dice que cometió un error periodístico y que, pues en todo caso, este es un ataque sistemático de López Obrador y de sus personeros, ¿no? Así dice, que son personeros, son personajes políticos los que atacan a Carlos Loret de Mola, los que lo cuestionan. Yo, antes de que comencemos con cualquier tipo de análisis a esta conferencia de prensa mañanera, no quisiera que se nos olvide, en definitiva, a ese personaje. ¿Por qué se le conoce como Lord Montajes? Mire, una y otra vez se habla del montaje que él mismo reconoce del caso Vallarta, el caso Israel Vallarta y de su pues entonces pareja sentimental, Florence Cassé. Florence Cassé e Israel Vallarta son detenidos en un montaje elaborado por este señor Genaro García Luna, quien hoy está detenido aquí en los Estados Unidos, acusado formalmente de conspirar para traficar cocaína a este país y de recibir millones de dólares por parte de un cártel de la droga para dejarlos operar libremente. Él, junto con Cárdenas Palomino, le ordenan a Loretito hacer este montaje junto con Televisa, luego nos damos cuenta de lo que ocurre, y este es uno de los montajes que son más famosos en la carrera de ese señor, que le digo, no es periodista, no es periodista Carlos Loret de Mola, lo dice su misma ex coordinadora de noticias de ahí, de donde trabajaba en Televisa, este programa que tenía en las mañanas, que yo no le veo nada de noticiario, no tenía nada de noticiario, pero según ellos era un noticiario. Bueno, pero también se habla de los montajes que se establecen y por los que pide disculpas, por ejemplo, con el de la supuesta niña Frida Sofía. Usted recordará que durante el terremoto de 2017, Carlos Loret de Mola, junto con Daniel Iturbide, disculpe usted, establecen un montaje en el que supuestamente hay una niña atrapada de nombre Frida Sofía, niña que nunca existió. Imagínese usted, esto para lucrar obviamente con las emociones de la gente, con la emoción de pues la gente que ve Televisa, muy al estilo una telenovela. Sin embargo, lo más desafortunado de todo esto, señoras y señores, es que este señor, esta cadena, lucra con los sentimientos de la gente en un momento tan difícil como lo fue el terremoto de 2017, en el que muchas personas no solamente perdieron sus casas, sino sus seres queridos. Una situación verdaderamente terrible. Quiero hacer un paréntesis en cuanto a todo esto. Disculpe usted que nos esté llevando tiempo del análisis, pero hay que señalar claramente quién es Carlos Loret de Mola para que no nos quedemos en la idea de lo que plantea Televisa y muchísimas personas en las esferas de poder de que es un gran periodista. No es ni siquiera periodista. Luego nos enteramos que las entrevistas que hacía con varios políticos pues eran pactadísimas y se hablaba de lo que los políticos pactaban con él, ¿no? Tanto con Carlos Loret de Mola como con el equipo de Televisa. Ahí está el caso de lo que ocurre, por ejemplo, con Javier Duarte, ¿no? Exgobernador priista, también en la cárcel de Veracruz, corruptísimo exgobernador priista, ¿no? Y quien, pues bueno, ahora está soltando la sopa sobre uno de sus mejores amigos, precisamente Enrique Peña Nieto. Pero Carlos Loret de Mola empezó en sus montajes desde muy joven, desde sus inicios en los medios de comunicación. Desafortunadamente entra a los medios de comunicación. Carlos Loret de Mola comienza a trabajar en un espacio informativo que tenía Ricardo Rocha, muy joven, al salir del ITAM como economista, y después inmediatamente llega a Televisa. Al llegar a Televisa, no es como con otros periodistas. Mire, yo estudié también en la Carlos Septién, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García,
toda la carrera, me titulé y etcétera, y desde el principio nos ponen a uno a trabajar en los medios de comunicación. Eso es lo importante, ¿no? Para que uno vaya afogueándose. Y empieza uno desde abajo. Lo ponen a jalar cables, si usted lo quiere ver así, lo ponen de redactor desde el principio, no pagan pero para nada al principio, luego empiezan a pagar una basura. Bueno, después de este empleo que tuvo con Ricardo Rocha, Carlos Loret de Mola, llega a Televisa y de inmediato le dicen, pase usted, señor Carlos Loret de Mola, oiga, su apellido pues es muy famosón, ¿no? Sí, pues mi papito es un gran periodista. Exactamente, Rafael Loret de Mola, a quien, por cierto, en su momento, también a los 21 años le dieron un programa taurino, cuando se iniciaba ahí, y tuvo una carrera política en Mérida, Yucatán. Y bueno, le dicen, bueno, pues usted y su abuelito también, ¿no? Sí, mi abuelito fue gobernador de Yucatán. Ah, mire nomás, pues no le gustaría ser corresponsal de guerra, sí, cómo no. Y de inmediato ponen a Carlos Loret de Mola llegando a Televisa como corresponsal de guerra en Afganistán. Eso es lo más interesante de todo. Bueno, tuvo algún momentito antes, pero casi de inmediato él fue el corresponsal de guerra en Afganistán. Se empieza a crear el personaje, que es lo que hacen mucho en Televisa, en TV Azteca, en Grupo Imagen, en Milenio. Se crean personajes, ¿no? Pero no se crean periodistas o comunicadores, se crean personajes como Mickey Mouse, como Donald Duck, como no sé, Bart Simpson, ¿no? Se crean como, personajes de televisión, de caricatura. Eso es lo que hace Televisa. Crean el personaje Carlos Loret de Mola, lo mandan a la guerra de Afganistán y se la ve muy dura Carlos Loret de Mola en la guerra de Afganistán. Si usted en algún momento ha leído algún libro sobre corresponsalías de guerra o ha tenido la oportunidad de ver una entrevista con un corresponsal de guerra, sabrá seguramente que no es cualquier cosa, que es un oficio y profesión que toma años desarrollar y que pues es más bien una corresponsalía que dura precisamente eso, años en el lugar. Y es muy peligroso, es terrible, es muy difícil pues cumplir con esas condiciones. Yo le soy perfectamente honesto, yo en algún momento quise ser corresponsal de guerra. Yo creo que ese sí que ese es mi fallo en el periodismo, nunca lo conseguí, pero en efecto, porque precisamente es una labor muy difícil de llevar a cabo. Bueno, llega Carlos Loret de Mola a Afganistán y según la gente que estaba cubriendo la guerra en ese entonces, según los verdaderos corresponsales, los verdaderos periodistas, pues obviamente le faltaba mucho para ser corresponsal de guerra. Aquí en Sin Censura, nuestro colega Jaime Hernández, quien sí es periodista y quien sí es corresponsal de guerra, nos asegura que Loret de Mola, pues se hizo popó en los pantalones, estaba cagado de miedo, así dice, lo cito, yo no quiero hacer palabras altisonantes, sé que hay niños escuchando, pero lo que dice Jaime Hernández, quien si no me equivoco en ese momento era corresponsal del Universal, dice que Carlos Loret de Mola estaba un poco cagadito de miedo. ¿Y cómo no va a estar un poco cagadito de miedo? Pues es la guerra, cualquiera va a estar de esa forma. Más imagínese usted, llega sin experiencia como corresponsal de guerra, ¿qué va a pasar? Bueno, llega ahí, trata de juntarse con los otros corresponsales de guerra, en la guerra de Afganistán, son buena onda, como generalmente pasa, y le dicen, no, pues vente con nosotros, no pasa nada. Llegan a un punto en Afganistán en el que rentan un tanque para que se hagan los stand-ups, así se le llama en televisión. Como usted perfectamente sabe, antes de la invasión de los Estados Unidos a Afganistán, ese país tuvo un conflicto armado en los años 80 y 90 con la Unión Soviética, antes de la caída de la Unión Soviética, ahora Rusia. En los años 80, le digo, principios de los 90, antes de que cayera la Unión Soviética. Y desde ahí, pues hubo una presencia militar fuerte. Se queda uno de estos tanques soviéticos ahí en Afganistán, alguien pues lo consigue y lo presta para hacer stands de televisión para que mientras alguien, no sé, algún periodista, según esto, corresponsal, haga su stand-up, salga el tanque atrás y dispare. Y esto nos lo da a conocer a nosotros Jaime Hernández, nada más y nada menos que el verdadero periodista Jaime Hernández. Loretito le paga a ese tanque, la gente que coordinaba este tanque de la era soviética, para que dispare mientras él hace su stand y queda pues como un montaje, ¿no? Queda como algo muy bonito, muy televisivo, muy al estilo el canal de las estrellas, ¿no? Vemos allá a Loret de Mola con el tanque disparando atrás de él y dicen, ay, no mames, está en medio de la acción. Pues no, se le pagó para que pusieran el tanque a disparar.
y que después de algunas semanas, cuando se cumple un mes, Loretito se regresa a México. No dura nada más que un mes su corresponsalía de guerra. Por eso que insisto, si usted conoce a algún corresponsal de guerra, si ha leído sobre ellos, si ha visto una entrevista con ellos, sabrá perfectamente que pues una corresponsalía dura años. Se foguea uno años en esto. No se queda solamente un mes. Dando este panorama, sí quiero hablar perfectamente de lo que acaba de dar a conocer López Obrador. Mire, y le insisto con esto. No es defensa a López Obrador, no es defensa a la Cuarta Transformación, no es ni siquiera afinidad con sus ideologías. Es, en todo caso, defender la verdad, una verdad con justicia. Mire, el presidente dice, yo no tengo nada en contra de mis adversarios y de estos pseudoperiodistas. En todo momento, Carlos Loret de Mola tiene garantizadas todas sus libertades, como las tiene Pablo Iriart, quien ahora le da una entrevista al Universal. Comenta que respeta mucho a todos, pero en especial a los periodistas honestos. Y escuche esto. Esto es muy importante porque esa sí es la realidad. Justamente estaba yo pensando en eso durante la conferencia de prensa mañanera y mientras se hablaba de Carlos Loret de Mola. Cómo es que la gente, no solamente López Obrador, la gente en general tiene un respeto por los periodistas honestos, por los periodistas que están al nivel de usted que nos ve y que nos escucha, del mexicano, que son auténticos, que no se andan, como le decíamos al principio de este programa, con palabras domingueras en las que dicen así de, no sé, ¿no? De pernocté en el nosocomio debido a un cuadro gástrico intestinal. No, o sea, que hablan como le hablan a sus papás. Oye, fíjate que pasé la noche en el hospital porque me dio una gastritis dura, ¿no? Así de esas buenas, mano, ¿no? Y así de sencillo, que es coloquial con la gente. Un periodista que no tiene miedo de compartir este tipo de cosas, que a lo mejor le pueden enseñar en una universidad, ¿no? Pero que no, y que tiene miedo a compartir la verdad, a compartir la información, la educación, cuando eso pues tiene que ser de todos. Es importante que sea de todos y sobre todo un periodista que no solamente le lleve a usted la verdad con justicia, no solamente le plantee la noticia tal cual es, la información tal cual es, sino que además sea honesto, luche contra las injusticias y a favor de los desprotegidos. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Para mí, tengo un especial respeto a los periodistas honestos, como me imagino que usted también, a esos que luchan contra las injusticias, a esos que luchan a favor de los más desprotegidos, a los que son honestos, no a los periodistas al servicio del régimen. Eso no es significativo, no es excepcional y pues es lo que siempre. ¿De vuelta? Le ofrecemos una disculpa, al parecer hubo un problemilla ahí con la transmisión. Ya estamos de vuelta, ¿verdad, señor Don David? Muy bien, hubo un problema con la transmisión y le ofrezco una disculpa. Ya sabe usted que la tecnología no tiene palabra de honor. La única conclusión que sacaba yo sobre esto es cómo va a pasar a la historia cada uno. ¿Usted cree verdaderamente que Carlos Loret de Mola, así como es reconocido hoy en universidades, como es reconocido en los medios de comunicación tradicionales, incluso en medios internacionales, ¿usted cree que así como en estos momentos tiene comprada, vamos, como decirlo como un eufemismo, la conciencia de la gente de esta forma? ¿Usted cree verdaderamente que pasará hacia los libros de historia como un gran periodista? ¿O como un hombre que estableció montajes para mover la verdad, para violar a la verdad? Yo se lo pregunto a usted. ¿Cómo dormirá por las noches Carlos Loret de Mola? Y él es solamente el ejemplo de uno de tantos de esos personajes creados que vienen siempre desde esas esferas del poder. Carlos Loret de Mola, pues obviamente con abuelito gobernador, con papá metidísimo en los medios de comunicación, supuestamente como un periodista opositor, pero bueno, que también era hijo de papi en su momento. Carlos Loret de Mola, pues obviamente se codeó con esos que ahora protege, con todos esos políticos, políticas a los que protege en estos momentos, como todos los que están desafortunadamente en los medios de comunicación tradicionales. Bueno, la gran mayoría de ellos, ¿no? Que son personajes que vienen de las esferas del poder, que siempre fueron pues siempre tuvieron todos los privilegios
y al salir de sus universidades consiguieron entrar a los mejores trabajos, tanto a nivel privado como a nivel público. Ellos tuvieron a México en sus manos, pero le voy a decir una cosa, usted que nos ve y que nos escucha, le arrancó a estos, y disculpe la palabrota, sé que hay niños, tápele los oídos, le arrebató usted como pueblo de México, en su gran mayoría, a estos cabrones, a nuestro país. Y es momento de que no solamente nos quedemos con el país así, cargándolo, hay que empezar a moldearlo, hay que empezar a sacarlo adelante, hay que buscar que se evite esto por siempre y que aquel que detenga un cargo se convierta en nuestro servidor con vocación, no con una ambición política de hacer las cosas bien para sí mismo y para salir adelante sí mismo, sino todos nosotros. Señoras y señores, creo que es momento de eso. Le digo, fue una conferencia de prensa muy interesante. Hoy el presidente, una vez más, se lleva varios momentos. Nuestra querida compañera corresponsal y productora de Sin Censura, Meme Yamel, consiguió hacerle una serie de preguntas al presidente. Aguántenos, don David, todavía no vamos con eso. Vamos a estarnos contactando con Meme Yamel, nada más denos chance a que salga Meme de ahí de Palacio Nacional, del Salón de Tesorería de Palacio Nacional, y estaremos contactándole en unos momentos más para que platiquemos de las preguntas y los planteamientos que le hace al presidente, planteamientos muy importantes debido a lo que le comentábamos también antes del inicio de este espacio, de cómo el presidente habla de las decisiones difíciles que tuvieron que tomar frente a las inundaciones ahí en Tabasco, decisiones y aclaraciones, reconocimientos que fueron verdaderamente criticados precisamente desde los medios de comunicación tradicionales y desde los pseudointelectuales y pseudoperiodistas de siempre como voceros de la gente en el conservadurismo, muy desafortunado. Pero bueno, como siempre, el presidente dio a conocer el quién es quién de los precios de los precios de las gasolinas, los gasolineros careros junto a Ricardo Sheffield, dio el reporte de las obras de su gobierno y pues vamos, le mencionaron que Frena ya anunció que se larga de Palacio Nacional, se larga del Zócalo capitalino. El presidente, bueno, pues dice, mire, si en efecto ya lo anunciaron, todavía no lo hacen, al parecer porque hay problemas al interior de esa organización. Dijo que considera que es relativamente fácil echar a andar un movimiento, pero que lo difícil es levantarlo. Declaró que con todo respeto considera que Frena no tiene causas justas. En todo caso, se necesita autoridad moral y autoridad política. Y ¡pum! Bolas. ¡Qué dolor! ¿Qué es lo que debe estar sintiendo Gilberto Lozano en estos momentos? No lo sé, porque él ve las conferencias de prensa mañanera y sabemos que le causa mucha ira todo esto cuando hablan mal de su secta, de la secta Frena. El presidente incluso pues aprovechó para burlarse de Frena al decir que les faltaron los refuerzos del dueño de Reforma, Junco, Alejandro Junco, del dueño del Universal, de Ili Ortiz, etcétera, 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 ¿no? Habló, por supuesto, de los intelectuales orgánicos, habló, por supuesto, de Claudio X González, y pues bueno, esta fue un fracaso más de la ultraderecha en México. Frena, no sé cómo se les ocurrió de lo de las tiendas de campaña. Mire, como forma de engañar, tiene mucho sentido. Tener tiendas de campaña sin nadie adentro, pues tenía mucho sentido, pero al menos le hubieran puesto piedras adentro. Porque ¿cuántas veces no le documentamos a usted esas casas voladoras de Frena? Así que, pues era un movimiento destinado a perder. Por mucho que digan ahora que van a buscar todavía que el presidente renuncie, etcétera, pues se les fue. Según esto iban a estar ahí hasta que se fuera el presidente López Obrador. Mire, ni Gilberto Lozano, ni Pedro Ferriz de Con, ni Pedro Ferriz y Jar, ni otros dirigentes de este movimiento. El mismo presidente dice que se trata de Junco, de Ili Ortiz, de Claudio X González, de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín. Ninguno de ellos se quedaron en el campamento. Lo que desde un principio lo hacía, pues algo chistosón, ¿no? O sea, algo verdaderamente hipócrita, verdaderamente estúpido, pues, ¿no? Y lo mejor de todo es que el punto era que mantuvieran un plantón ahí. No sé, don David, doña Ceci, si ustedes se acuerden, si duró más de un mes esto. A lo mejor duró un mes y medio, pero yo no creo que tenga tanto esto de las tiendas de campaña. Mire, yo me acuerdo que empezó más o menos por ahí de cuando comenzaban las celebraciones del Oktoberfest, y pues eso no va más de un mes, ¿verdad? No sé. Así que si me lo pueden comentar
comentar por ahí, compañeros. Bueno, si no, usted seguramente sí lo sabe. Ya se lo he dicho aquí una y otra vez, tanto aquí como con Toño Ruiz, el productor más importante, el jefe de información más importante de Sin Censura de Con Toño Ruiz, es usted que nos ve y que nos escucha. Le digo que vamos a estar contactando a Meme en unos momentos más, pero antes de eso, déjeme comentarle que el presidente López Obrador aseguró que respeta a esos estados que detienen a la gente por no utilizar cubrebocas, se refiere por supuesto a Guanajuato, a Jalisco, a Chihuahua, pero que él no es partidario de estas medidas completamente coercitivas, autoritarias. Y es aquí donde quiero hacer yo ese comparativo de los juicios de valor que utilizan en el conservadurismo. Mire, yo no tengo nada en contra del conservadurismo, insisto con que se necesita que haya una oposición fuerte y responsable en todos los países. Si bien es cierto, México en estos momentos tiene al poder ejecutivo detentado por la izquierda, al poder legislativo detentado por la izquierda, pues es necesario que haya contrapesos, en efecto, pero es esa oposición que tenemos, más que ser verdaderamente lamentable, más que ser moralmente derrotada, como dice el mismo López Obrador, en todo caso esa oposición que tenemos es más bien como la menciona el mismo Gerardo Fernández Noroña, es flatulenta, es pedorra, es absolutamente pedorra, se lo he dicho una y otra vez en cuanto al PAN, son la peor generación del PAN, es una porquería, en definitiva, no dan una. Lo barato les está saliendo muy caro por esos asesores que se consiguen, que ni asesores son. Pero bueno, ahí lo tiene usted, el presidente dice que no es partidario de este tipo de medidas y así lo da a conocer en esos momentos. Ahora sí, grábenos